Estaba ahí, sentada en el frío del mármol de la fuente, con la barriga claramente redonda y la bufanda apretada como si pudiera contener algo que el mundo quería arrancarle. La lluvia fina le pegaba en la cara y en el alma, y por un segundo todo pareció detenerse. Una mujer embarazada en la plaza principal, una escena que la ciudad miró con curiosidad y con juicio. Nadie imaginó que esa mañana, al salir de su casa, le habían dicho que ya no era bienvenida. Nadie imaginó que aquella plaza se iba a convertir en el lugar donde iba a decidir de quién sería su vida. Ella se llamaba Valeria Morales, tenía 23 años, trabajaba medio tiempo en una panadería y cuidaba de su abuela enferma. Vivía en el mismo pasillo con su padre y su madre, en un departamento que durante años había sido el hogar de promesas y reglas estrictas. Todo cambió un martes, cuando volvió con el resultado de un chequeo en la mano y la voz de su padre cortó la habitación como una sentencia. Su padre no dijo mucho. Miró el papel, miró sus manos y luego a ella con esa mezcla de decepción y vergüenza que parecía heredada de otra época. Fue suficiente. En menos de una hora, la puerta de la casa se cerró de nuevo y ella quedó en la calle, con su vientre como única compañía. ¿Qué harías tú si te dejaran en la calle por ser madre antes de que el bebé nazca? Valeria había crecido en una familia donde la apariencia importaba más que la felicidad. Su padre, Esteban Morales, trabajaba como contable en una oficina del centro y siempre tuvo la convicción de que el honor familiar se defendía con control y con verdades a medias. Su madre, Carmen, era una mujer de pocas risas que mantenía la casa ordenada y el mantel sin manchas. Desde niña, Valeria aprendió a medir sus pasos para no chocar con la autoridad doméstica. Aprendió a guardar sus deseos en un cajón y a decir que todo estaba bien aunque por dentro la ansiedad la consumiera. Su primer novio, Andrés, apareció a los 16 con promesas de viajes y de proyectos compartidos. Fue a los 19 cuando quedó embarazada por primera vez y pensó que su vida se abriría. No ocurrió así. Andrés dijo que no estaba listo, que era una mentira decir lo contrario, que su carrera era lo primero. Valeria optó por conservar la vida, por buscar trabajo estable y por estudiar unas materias nocturnas. Los años la moldearon entre entregas de panes en la madrugada y contratos precarios. Su abuela Rosa fue su refugio y su palabra de aliento. Rosa le enseñó a cocinar con sentido y a cantar en voz baja cuando el miedo era intenso. Esa historia de sacrificio y de amor callado fue el telón de fondo de la decisión que acabaría con su lugar en el hogar familiar. La rutina de la casa Morales era un reloj. Por las mañanas se sentían los pasos de Esteban en la cocina, el olor del café, el periódico doblado en la mesa. Por las tardes, Carmen revisaba las cuentas de la casa y barría el pasillo con movimientos que no dejaban residuos de desorden ni de emociones. El trabajo de Valeria en la panadería le daba para pagar medicinas y para ahorrar un poco. El barrio la conocía, los vecinos la miraban con simpatía y con esa distancia que protege casi tanto como que hiere. Entre los vecinos estaban la señora Lucía, la dueña de la mercería, siempre con un comentario listo. Hugo, el guardia nocturno que la cuidaba sin decir demasiado. Mariana, la amiga de la infancia que todavía llevaba en la mochila los recuerdos de los recreos, y el señor Joaquín, el dueño del taller, que la saludaba con la mano manchada de aceite. Cada uno tenía una historia paralela, pequeñas reacciones que formarían el coro de la comunidad cuando estallara la noticia. El incidente que rompió la normalidad sucedió después de una consulta de rutina en la clínica municipal. Valeria había ido para un chequeo y para pedir orientación sobre su embarazo. El obstetra, el doctor Pérez, había sido profesional y cálido, le hizo un examen y le entregó un papel con fechas y recomendaciones. Cuando entró en su casa y se encontró con la mirada de Esteban, casi no tuvo tiempo de explicarse. Hubo un intercambio corto, tenso y definitivo. Esteban dejó sobre la mesa el sobre con el recibo de la hipoteca, sin mirarla. Carmen habló en voz baja pero firme, citando el qué dirán, la vergüenza, la mentira que ahora saldría a la luz en la familia y en la calle. A pesar de que Valeria intentó hablar, su voz era un hilo que se rompía. La decisión de la casa fue unánime, sin mayor deliberación. Valeria debía marcharse y no volver hasta que pudieran aceptarla sin mancha. Ella recogió lo esencial en una mochila,
Sus manos temblaban, el frío le mordía la piel. Salió. La puerta se cerró. La noche la encontró en la plaza, con la fuente goteando a su lado y con la incertidumbre como única previsión. Fue ahí cuando la ciudad la vio y empezó a juzgar. En la madrugada, la plaza parecía un cuadro detenido. El olor a pan recién horneado se mezclaba con humo distante de leña y con la humedad de la fuente. Valeria se envolvió en una manta que había encontrado en la panadería, sintió el papel del chequeo en sus manos hasta que la tinta se le pegó a la piel por el sudor. Intentó dormir, pero el ruido de las llaves, de los coches y de las risas lejanas la devolvían al presente. La comunidad reaccionó con murmullos. Algunos vecinos pasaban de largo con la mirada baja, otros comentaban en voz alta con esa mezcla de solidaridad y de juicio que suele dejar a la persona vulnerable más expuesta. Hugo, el guardia, nocturno, se acercó una vez con un termo de café y dijo: «No puedes quedarte toda la noche aquí, Valeria. Hay un albergue, pero mejor que te muevas». Ella negó con la cabeza. No quería ingresar en una lista. No quería una nueva humillación. Solo pedía un lugar para sentarse sin que le recordaran cuán fuera de lugar estaba. A esas horas apareció alguien que cambiaría su suerte. Un auto negro se detuvo en la esquina y un hombre de traje gris salió con paso firme. No era el típico visitante de la plaza a esas horas. Se acercó, la miró y habló con una voz baja pero clara. «¿Estás sola? ¿Necesitas ayuda?» Su presencia alteró el aire. La plaza dejó de ser solo una plaza. Se convirtió en el escenario de una decisión que sería la bisagra entre abandono y protección. El hombre se llamaba Alejandro Duarte. Tenía una edad que no quería delatar, y una forma de vestir que hablaba de oficinas grandes con ventanas que daban a la ciudad. Era conocido en la ciudad por ser un empresario, de apellido habitual en la sección de economía del diario local. Nadie habría imaginado que era probable verlo en la plaza conversando con una mujer embarazada a las 3 de la mañana. Pero la oferta que hizo no fue un simple gesto de caridad. Le ofreció trabajo en una de sus pequeñas cafeterías, un lugar donde necesitaban manos honestas y donde había espacio para alguien que buscara recomenzar. Le ofreció también la posibilidad de quedarse en una habitación temporal que una fundación ligada a su persona manejaba, con la condición de que aceptara un proyecto de capacitación y que compartiera sus horarios. Valeria escuchó, desconfiada. Pensó en las historias que había visto en los noticieros sobre benefactores que pedían favores. Pensó en la vergüenza, en la obligación, en la posibilidad de perder la libertad bajo promesas maquilladas. Le preguntó a Alejandro por qué le ofrecía eso. Él respondió con una calma que parecía estudiada. Porque nadie debería quedarse en la calle por ser madre. Porque creo que una inversión en una vida vale más que cualquier cálculo que mida solo dinero. Esa frase sonó simple y profunda. La desconfianza de Valeria se mezcló con una esperanza que no se atrevía a nombrar. El primer diálogo entre Valeria y Alejandro fue largo y lleno de pequeñas pruebas. Valeria preguntó por la legalidad del ofrecimiento, y Alejandro explicó, paciente, los términos: contrato temporal, capacitación, apoyo social. Valeria pidió garantías, pidió nombres, pidió referencias. Alejandro respondió con nombres de la fundación, con la voz del abogado que estaba dispuesto a firmar los documentos, y con el número de la mujer que coordinaba el refugio, una ex enfermera llamada Soledad. «Quiero que lo piense», dijo Alejandro. «No quiero forzar nada». Hubo al menos 8 intercambios en esa conversación, cada uno rayando en la desconfianza y en la esperanza. Al final, Valeria aceptó, no por fe ciega, sino por cálculo de supervivencia. Recordó la promesa que su abuela le había hecho años atrás: nunca renunciar a la dignidad. Subió al auto y lo único que dejó atrás fue la puerta cerrada y el olor a detergente de la cocina donde había sido repudiada. En el auto, Alejandro no preguntó por el nombre del padre del bebé. Esa omisión fue un alivio y una pregunta a la vez. La llegada al albergue fue un choque de materiales y de emociones. Había sábanas limpias y una almohada que olía a lavanda, la voz de Soledad que la recibió con una mezcla de firmeza y ternura, y el sonido de otras mujeres que también llegaron con historias. Los 5 sentidos se activaron. La vista de las cortinas, el tacto de la manta que parecía nueva, el olor a sopa en la cocina comunitaria, el gusto amargo del café de la mañana y el sonido de pasos en el pasillo que hablaban de una vida en formación.
Soledad le explicó la rutina, los horarios de clases, las visitas médicas y las reglas del lugar. Hubo un procedimiento de ingreso, un registro fotográfico y una firma en un formulario que Valeria leyó con atención. Técnica breve sobre el procedimiento médico de ingreso prenatal. Se realiza un control inicial con registro de presión arterial, peso y pruebas básicas de sangre y orina. Se programa un ecograma y se entrega un plan de atención donde se anota la fecha probable de parto y las recomendaciones nutricionales. Fue un momento administrativo, frío en la forma y cálido en la intención, que la hacía sentir por primera vez contenida en algo que parecía más que un trámite. Los días siguientes se convirtieron en una cadena de pequeñas tareas que ayudaron a reconstruir la autoestima de Valeria. Se le ofreció trabajo en la cafetería de la fundación, un lugar modesto, con mesas de madera, vidrio que dejaba entrar la luz de la mañana y un aroma a pan tostado que calaba hasta los huesos. Alejandra, la barista principal, la tomó bajo su ala. Le enseñó a medir granos, a reconocer la textura de la masa y a valorar la puntualidad. En la cafetería conoció a Lucas, un joven carismático que dirigía el proyecto de recuperación laboral, a Mireya, una vecina que cada tarde llevaba una tarta para la comunidad, a Martín, contador que revisaba cuentas y ofrecía talleres, y a Carmen, otra mujer que había pasado por un abandono y ahora era una madre protectora. Cada día tenía 5 o 6 descripciones sensoriales: el tacto de la taza caliente, el sonido del molinillo, el olor a chocolate caliente, la vista del vapor en los inviernos, el gusto de una galleta casera en la merienda. Los diálogos en la cafetería se multiplicaron. En una escena crucial hubo 9 intercambios entre Valeria y Alejandra mientras la primera aprendía a usar la máquina de espresso, conversaciones que iban desde técnicas de barismo hasta confesiones sobre heridas antiguas. Esa rutina profesional, combinada con asesoría psicológica, clases de finanzas básicas y con revisiones médicas periódicas, formó un sostén. Alejandro visitaba la cafetería ocasionalmente con discreción, no para controlar, sino para preguntar por los resultados del proyecto y por el estado de Valeria, siempre con frases de aliento que ella recibía con una mezcla de agradecimiento y prudencia. El pasado volvió a tocar la puerta cuando un mensaje de texto de Andrés apareció en el teléfono de Valeria. Había buscado contacto, dijo que había escuchado de su situación y que quería hablar. La voz de Andrés en el primer encuentro fue una combinación de arrepentimiento y cálculo. «Quiero hacer lo correcto», dijo. «¿Podemos intentarlo de nuevo por el bebé?» Valeria lo miró con una frialdad que no imaginó tener. Hubo un momento de tensión de 5 párrafos que la obligó a recordar todo lo que había vivido y a poner límites. Las sensaciones fueron intensas: el sabor metálico de la rabia, la sensación de la garganta apretada, el olor a gasolina en la calle al salir de la cafetería, la vista de la ciudad indiferente. Andrés propuso soluciones rápidas y condiciones, le ofreció cambiar, pero exigía control sobre decisiones que ella ahora sabía que eran suyas. En una conversación donde hubo más de 10 frases intercambiadas, Valeria recordó la promesa de su abuela: no vender la dignidad por seguridad temporal. Decidió que su hijo no nacería en una casa donde su figura pudiera ser moneda de negociación. La decisión fue firme. Llamó a Alejandro para decirle que no necesitaba un regreso a la casa de sus padres. Alejandro escuchó y en silencio dijo: «Te respeto y te apoyo». Ese apoyo fue un golpe de aire fresco que la ayudó a sostener su postura. El conflicto con la familia no se extinguió. Esteban intentó ofrecer una tregua a cambio de que Valeria aceptara guardar silencio sobre lo ocurrido y que dejara pasar el tiempo sin involucrar a la comunidad. Carmen, con lágrimas y control, dijo que quería evitar la vergüenza pública pero que no negaba amor por su hija. Hubo una escena larga y emocional donde la madre vino a ver a Valeria en la cafetería. El diálogo fue de 6 a 8 intercambios intensos. Carmen entrelazó explicaciones por costumbres y por miedo, y Valeria explicó su nueva vida y su necesidad de dignidad. Fue una escena sensorial: la textura del mantel sobre la mesa, el aroma a café que llenaba el aire, la voz quebrada de Carmen, el sonido de la puerta al cerrarse y la sensación de calor en la mano cuando se tocaron brevemente. Carmen ofreció una promesa ambigua de reconciliación si Valeria aceptaba ciertas condiciones. Valeria la rechazó con firmeza y amor propio. La decisión marcó un antes y un después. No hubo regreso inmediato a la casa, pero sí una posibilidad de reconstrucción distinta, con un proyecto personal y una red nueva. Mientras avanzaban los meses, el embarazo demandó vigilancia médica constante. Hubo descripciones técnicas sobre el seguimiento prenatal, monitoreo de presión arterial,
ecografías para verificar crecimiento fetal, análisis de sangre para detección de anemias o infecciones y planificación del parto. Cada procedimiento fue explicado por el obstetra y por la enfermera, con un tono factual que daba seguridad. Valeria aprendió a leer sus propios resultados, a anotar las fechas de chequeo y a cuidar la alimentación con la guía del nutricionista del proyecto. Había momentos de miedo cuando una contracción leve hacía que su mente volcara a lo peor. En uno de esos instantes, una revisión detectó una ligera incidencia que requirió reposo relativo y mayor control, lo que generó una tensión de casi 600 caracteres que se extendió en la historia. La posibilidad de un parto prematuro la obligó a replantear horarios, a reprogramar clases y a depender más del equipo de apoyo, generando miedo y también una reafirmación de la importancia de la red de protección que había construido. El vínculo entre Valeria y Alejandro se profundizó con cuidado. No fue un romance inmediato. Fue una serie de actos, de conversaciones nocturnas en la cocina de la cafetería después de cerrar, de intercambio de historias de infancia, de confesiones sobre fracasos y de los miedos que cada uno guardaba. Alejandro habló de un padre ausente que le enseñó a medir riesgos y de una madre que apostaba por la discreción como forma de protección. Valeria contó de su abuela, de la panadería, de la mentira de Andrés y de la humillación en su casa. Hubo backstory del benefactor en casi 1000 caracteres que mostró un hombre que había heredado fortuna y que se sentía vacío de afectos, que había aprendido a traducir el poder en distancia y que ahora, por primera vez, se dejaba tocar por la responsabilidad de cuidar. Ese relato incluyó detalles sensoriales como la madera pulida de su despacho, el olor a tabaco que dejó de lado, el sonido del tráfico desde su oficina y la textura fría de contratos que ya no quería que fueran su único legado. La evolución fue lenta y respetuosa. Las conversaciones entre ellos en la cocina de la cafetería sumaron más de 8 intercambios en días clave, donde se habló de proyectos, de protección, de familia elegida y de cómo asegurarse de que el bebé tuviera un hogar digno. La comunidad comenzó a observar cambios. Algunos comentaban que la cafetería se llenaba de solidaridad, otros lanzaban miradas sospechosas sobre la relación entre Valeria y el empresario. La prensa local, cautelosa, publicó una nota sobre la fundación y sus proyectos, mencionando el nombre de Alejandro sin sensacionalismo. El proyecto social creció, se empezó a planear una iniciativa para capacitar a mujeres jóvenes en oficios de la hostelería, con un enfoque en reinserción laboral y en creación de un proyecto de vida. Ese proyecto recibió el apoyo de la municipalidad y de pequeños empresarios. Martín, el contador, ayudó a diseñar un plan financiero, Mireya organizó rifas y ventas, Joaquín limpió mesas los sábados gratis. Todos fueron personajes que sumaron a la comunidad, que recibieron nombres y roles claros en la historia. Llegó el momento del conflicto más duro. Esteban se enfermó repentinamente y la noticia circuló como pólvora. En una escena de crisis, la familia enfrentó el juicio social cuando la prensa local supo que la hija expulsada había encontrado protección en una fundación apoyada por un millonario. Las reacciones fueron mixtas. Algunos la defendieron, otros repitieron la palabra vergüenza como si fuera una sentencia eterna. Valeria recibió la llamada de su madre desde la clínica donde su padre estaba internado. Carmen pidió que ella fuera a verlo. Fue una decisión devastadora. La reunión en la sala de espera del hospital estuvo llena de sonidos clínicos, del olor a alcohol y a desinfectante, de la luz blanca y la vista de pasillos que se repetían. Valeria se acercó a la cama de su padre con la incertidumbre en la garganta. El diálogo fue tenso y breve. Esteban, con la voz tomada por la enfermedad, pidió perdón por unas palabras que no supo pronunciar antes. Fue un momento de tensión emocional de 500 caracteres que la obligó a decidir entre perdonar y olvidar o mantener su distancia en nombre de su nueva dignidad. Optó por un abrazo contenido, una frase breve que dijo en voz baja: «Yo no busco tu aprobación, busco paz». Esa frase cerró un ciclo que no significó reconciliación total, pero sí un paso hacia un futuro menos marcado por las heridas del pasado. El parto fue el clímax que había sido anunciado. Con cuidado se programó en un hospital de referencia, con un equipo que conocía la historia de Valeria y que se comprometió a respetar su privacidad.
El ingreso al servicio de obstetricia incluyó una serie de procedimientos técnicos que explicaron con lenguaje simple: vigilancia de la frecuencia cardíaca fetal, preparación de la sala, anestesia epidural si era requerida, y protocolos para la seguridad tanto de la madre como del bebé. Fue un momento de ruido controlado, el pitido de los monitores, el murmullo del equipo de enfermería, el complejo ritual de batas y guantes que la llevaron a una sala que olía a antiséptico. Alejandro estuvo presente, siempre con respeto, sosteniendo la mano de Valeria en momentos de dolor. También estaban Soledad y varias compañeras del albergue que habían formado una barrera protectora alrededor de ella. El trabajo de parto se extendió en horas llenas de sensaciones: contracciones que quemaban, sudor en la frente, la textura fría de la toalla en la piel, la voz del obstetra guiando con calma, y el grito contenido que escupió al mundo la llegada de la vida. Hubo un momento en que la presión subió y la intervención del anestesista fue rápida y precisa, un procedimiento descrito en 300 caracteres, que aseguró estabilidad, la administración de medicación para controlar la tensión y el ajuste del monitor fetal evitando complicaciones. Cuando el llanto del bebé atravesó la sala, algo cambió para siempre. Era un niño, pequeño y arrugado, con una mano que buscó la piel de su madre con la determinación de quien llega para exigir amor. El corte del cordón fue un acto ceremonial en el que Alejandro fue invitado a participar como símbolo de la familia elegida que se formaba. Las lágrimas en los ojos de Valeria no fueron solo de alivio, sino de entrega y de esperanza. En la sala hubo declaraciones breves, besos en la frente, murmullo de buenos deseos. El médico dijo las palabras protocolares de peso y talla. El momento fue íntimo y comunitario al mismo tiempo. En el hospital se habló de futuros chequeos, de vacunas, de posibilidades de licencia y de apoyo legal para formalizar custodia en caso de ser necesario. La salida del hospital fue una ceremonia de pequeñas victorias. Regresaron a la cafetería que ahora se sentía como extensión del hogar. Había un cuarto pequeño reservado para ellas en la casa que la fundación gestionaba, con una cuna sencilla y ropa donada. Alejandro ayudó a organizar un pequeño festejo de bienvenida donde vecinos, compañeros de trabajo y mujeres del proyecto trajeron cosas: una manta hecha a mano por la señora Lucía, un kit de primeros auxilios de manos de Martín y una almohada de lactancia preparada por Mirella. El proyecto social que había comenzado a germinar tomó fuerza con la noticia del nacimiento. Se habló de cómo transformar la experiencia en un programa más amplio que ofreciera no solo trabajo, sino protección y apoyo integral. Allí se concretó la promesa de Alejandro de no ser un salvador que impone condiciones, sino un aliado que respeta la autonomía. En los meses que siguieron, la vida de Valeria se organizó en torno a cuidados, trabajo y proyectos. Hubo pruebas diarias de resistencia, noches de llanto del bebé, madrugadas en las que las preocupaciones económicas apretaban, la necesidad de negociar permisos con los supervisores de la cafetería y las dudas sobre el futuro. Pero también hubo momentos de recuperación y entrega, el sonido de la risa del bebé en la mesa de la cocina, la forma en que la comunidad compartía alimentos y consejos, la promesa de la madre que, aunque débil, fue reconstruyendo su relación con la hija. Hubo utensilios que olían a nuevo, reuniones con la trabajadora social que certificaba los avances, y visitas médicas periódicas que confirmaban crecimiento adecuado. La confianza mutua entre Valeria y Alejandro se transformó en una relación de respeto, con muestras de cariño que no fueron escenografía sino labor cotidiana. Llegó el momento de decidir formalidades. Alejandro propuso ayudar con trámites para asegurar la protección legal del niño, para garantizar acceso a cobertura médica y para plantear un proyecto de vivienda a mediano plazo donde pudiera convivir una comunidad de mujeres y niños en situación de vulnerabilidad. Valeria, con una mezcla de temor y esperanza, aceptó que la ayuda incluyera pasos concretos: firma de documentos de tutela temporal, apoyo para estudiar y una propuesta para integrar a otras mujeres vulnerables. Hubo debates legales en los que un abogado explicó con tono formal los pasos a seguir, brindando seguridad y resultando en un plan claro. Fue una decisión que exigió confianza, instrumentos legales y la voluntad de construir algo colectivo. El retorno a la comunidad no supuso el cierre de heridas con su familia de origen, pero sí una forma nueva de convivencia. Carmen empezó a visitar con más frecuencia, con regalos pequeños y con conversaciones a medias. Esteban mejoró de salud y mostró signos de arrepentimiento en gestos más que en palabras. La reconciliación fue gradual, medida en acciones pequeñas y no en grandes declaraciones.
Valeria mantuvo límites que le permitieron conservar su autonomía y proteger a su hijo. La palabra hogar adoptó un significado más amplio, no solo el lugar de nacimiento, sino el lugar elegido por amor y por seguridad. La promesa de protección se materializó en formas concretas, horarios flexibles en la cafetería, acceso a guardería y un proyecto de ahorro comunitario liderado por Martín. Epílogo. A un mes. A las 4 semanas, el bebé dormía más horas seguidas y la rutina empezaba a encajar. Valeria ya dominaba la máquina de espresso y la cafetería había ganado clientes que buscaban apoyar el proyecto social. La comunidad había organizado una pequeña feria donde vendieron panes y tartas y con lo recaudado pagaron parte de una cuna nueva. La madre caminaba con el cochecito por la plaza donde una vez estuvo sola, ahora con otras madres que eran su red. La relación con Alejandro era de confianza íntima y profesional, compartían decisiones sobre el cuidado del niño y sobre el proyecto comunitario. Valeria había retomado algunas materias de la noche y Soledad la acompañaba en las clases de paternidad y maternidad responsable. Epílogo a 3 meses. A los 3 meses, el proyecto se consolidó con talleres semanales de formación y una lista de espera para integrar a otras mujeres. La cafetería funcionaba como escuela y como fuente de ingresos. Carmen había asistido a terapias familiares y su relación con Valeria había mejorado, aunque con errores y retrocesos. Esteban participaba en reuniones cortas y silenciosas, donde mostró arrepentimiento. La ciudad empezó a conocer la historia como un ejemplo de reconstrucción. En las noticias se habló de dignidad y de proyectos que dan resultado. Valeria recibió una invitación para contar su experiencia en un foro local sobre maternidad y trabajo, donde habló con voz firme sobre la importancia de la protección social y de combatir la vergüenza que aísla. Epílogo a 6 meses. Al 6º mes, la vida había cambiado de forma palpable. El niño había cumplido medio año y sus primeros intentos de balbuceo llenaban la casa. La cafetería amplió horarios y contrató a 2 mujeres del programa. Alejandro había formalizado el apoyo financiero en un plan transparente y había impulsado la idea de replicar el proyecto en otros barrios. La familia original ya no era el único sostén ni el enemigo, era parte de una red mayor que incluía la fundación, los vecinos y nuevos aliados. Amigos. Valeria lideraba ahora un pequeño grupo de apoyo para madres jóvenes y estudiaba para ser técnica en pastelería, con la promesa de abrir algún día su propio negocio. La palabra proyecto se había transformado en realidad, y la ciudad, que antes había juzgado, ahora aplaudía en murmullos. Conclusión. El peor día de Valeria se convirtió en el inicio de una vida construida sobre entrega y dignidad. Hoy, ella tiene un hogar, un trabajo respetado y una familia que eligió permanecer. La recuperación no fue rápida ni perfecta, pero fue real y visible en la risa del niño y en la mesa compartida de la cafetería. Si alguna vez te encuentras frente a la opción de juzgar o de ayudar, recuerda que una mano extendida puede cambiar destinos. Suscríbete a este canal si quieres escuchar más historias de familias que se reconstruyen y comparte este video para que otros sepan que la protección y la comunidad pueden ser la diferencia. Nunca subestimes el poder de la entrega y de la promesa cumplida.